Quiero que me acompañen al libro de Jeremías, ¿sí? Capítulo 1, verso 1 en adelante, ¿sí? Dice así, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ¿sí? Ciudad de la tierra de Benjamín. Dice, el Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Nota de color, ¿sí? Dice que Josías fue ese rey que asumió su reinado a los 8 años, ¿sí? A los 8 años de edad, ese jovencito ya era rey. Y cuando tenía 20, 21 años de edad, ahí el profeta Jeremías, ¿sí? Comenzó a recibir las primeras palabras, ¿sí? De parte de Dios. Cuando 20, 21 años tenía, obviamente, el rey Josías. Dice, verso 3, dice que los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Ezequías, otro de los hijos de Josías, y en agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada, ¿sí? Cautiva, ¿sí? Desde a partir de ese año, el pueblo de Judá fue, ¿sí? A cautiverio a Babilonia, ¿sí? Dice el verso 4, dice, el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Dice Jeremías, no digas soy demasiado joven. Verso 7, contesta el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Y luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Y después el Señor me dijo, observa Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Y así dice el Señor, así es, dice el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes, ¿sí? Ahí hasta el verso 11, ¿sí? Vamos a leer, ¿no? Después el Señor, a partir del verso 12, le muestra a Jeremías una olla de agua hirviendo, que obviamente ya representa otra cosa. Pero antes de meternos, digamos, a la historia, ¿sí? De Jeremías, solamente quiero contarte un poquito el contexto, ¿sí? De ese momento de la historia de Judá, ¿sí? Para poder entender por qué Dios le dice lo que le dice a Jeremías, ¿sí? Segunda de Reyes, capítulo 22, nosotros nos encontramos con Josías como rey. A los 8 años asume su reinado, ¿sí? Y dice la Biblia de que este rey hizo todo lo correcto delante de los ojos de Dios. Fue un rey que derribó altares paganos, fue un rey que sacó las imágenes de acera, o sea, la idolatría, ¿sí? Fue un rey que trajo una reforma religiosa. O sea, Josías fue el rey más joven, pero el que hizo lo correcto y el que anduvo, dice la Biblia, en el libro de Crónicas, en los mismos mandatos que su padre, o mejor dicho, que la descendencia del rey David, ¿sí? Fue el que cumplió así a rajatabla lo que el rey David había establecido. Por eso Dios bendice a Josías, y en el tiempo que Josías reinó, que reinó unos 30 años, un poquito más, dice que Judá fue totalmente enriquecido. Pero antes de Josías estaba su padre llamado Amón, y antes de su padre Amón estaba su abuelo llamado Manasés. Y quiero que leamos solamente Segunda de Reyes, capítulo 21, para poder entender un poquito cuál era el contexto en donde estaba parado Judá en ese momento. Segunda de Reyes, capítulo, a ver si lo encuentro, capítulo 21, ¿sí? Dice así, dice 21, habla del gobierno o del reinado de su abuelo Manasés. Y dice el verso 2, dice que Manasés hizo lo malo
a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Verso 3 dice que reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido, construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante los poderes de los cielos y los rindió en culto. Verso 6 dice, Manasés también, sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médium y a los adivinos, y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y eso provocó su enojo. Vamos al verso 7. Dice, incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén y la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Esta es la historia de Manasés, o esto es lastimosamente el legado que recibe Josías. Dice que su hijo Amón, ¿sí?, fue, en el libro de Crónicas resalta esto. La historia de Amón como rey solamente tiene como 3 o 4 versículos nada más. No cuenta mucho porque en realidad siguió la misma línea de maldición que su padre Manasés. Pero el libro de Crónicas resalta algo que dice que su hijo Amón, hijo de Manasés, dice que fue peor que su padre Manasés. Si todo estaba al 100%, él lo llevó al 200%. O sea, de todo lo malo que hizo delante de los ojos de Dios. Entonces, Josías recibe este reinado, ¿sí?, con muchas cosas por cambiar. Entonces, él a partir de los 8 años asume como rey, pasa ciertos años, ¿sí?, en donde él comienza a traer todas las reformas. Dice que Hilcías era sacerdote, ¿sí?, de el reinado de Josías. Hilcías era el padre de Jeremías y fue Hilcías quien descubre la ley, ¿sí? Cuando estaban sacando las cosas de idolatría del templo, dice que él descubre ahí la ley, lee la ley y ahí se da cuenta que estaban totalmente en una vereda incorrecta. Y ahí comienza toda una reforma y comienza todos unos cambios. Si bien dice el libro de Crónicas que cuando Josías, ¿sí?, daba la orden de derribar altares paganos, de sacar las imágenes físicas de la diosa Acera, si bien eso se hacía en el momento que se daba la orden, pero lo que no ocurría de una noche a una mañana era que el pueblo derribara, ¿sí?, los altares paganos que tenía en su interior, porque eso correspondía a que el pueblo lo haga, ¿sí? O sea, las cosas físicas externas se podían hacer en un abrir y cerrar de ojo, pero lo que era interno no podía ser. Entonces, este pueblo de Judá, en el reinado de Josías, fue un pueblo que fue sufriendo cambios, transformaciones, modificaciones, pero fue todo de forma muy paulatina, no fue todo de una noche a una mañana. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, ¿sí?, en el capítulo 1, nosotros nos podemos dar cuenta de por qué Dios le dice lo que le dice, ¿sí?, a Jeremías. Porque Jeremías tenía que desarrollar su llamado, su ministerio, su vida en este contexto en donde comenzaban a haber cambios. En este contexto en donde capaz, yo no sé si él vivió lo que Amón o lo que Manasés había hecho, pero sí sus padres vivieron en ese contexto. Entonces, al vivir en ese contexto, entonces, claro, la gente tenía pensamientos, tenía ideologías, ¿sí?, tenía tantas cosas en su interior que le costaba el cambio, que le costaba seguir o hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, el profeta Jeremías comienza a desarrollar su ministerio en ese contexto. No es que de un día para el otro él se despierta y todo estaba cambiado
y él comienza a profetizar. Por eso nos encontramos con versos que leíamos hace un ratito de Jeremías, en donde Dios mismo le dice: no tengas miedo a la gente. ¿Por qué? Porque la gente, ¿sí?, estaba totalmente enardecida porque le sacaban sus ídolos, porque le rompieron la imagen de acera, porque los lugares altos en donde ellos sacrificaban, Josías lo que había hecho era, aún en esos lugares altos, quemó, dice, los huesos de todos los profetas de Baal. O sea, había una revolución. Entonces, en ese ambiente, Jeremías necesitaba desarrollar su llamado, ¿sí? Pero yo quiero hoy construir este mensaje, ¿sí?, a medida que vamos a ir leyendo algunos versículos de Jeremías capítulo 1 en adelante. Pero quiero darte dos datos de color antes de meterme en algunos pasajes puntuales. Dos datos importantes. Jeremías significa, su nombre significa Jehová exalta, establece o promueve, ¿sí? Jehová exalta, establece o promueve. Eso es lo que significa el nombre de Jeremías. Pero cuando nosotros leemos el libro de Jeremías o estos versículos que estábamos leyendo hace un ratito, desde el verso 5 hasta el verso 10, nosotros nos damos cuenta de que Dios lo que comienza a hacer en la vida de Jeremías es afirmarlo a él en su identidad. Dios lo que comienza a hacer es establecer su reino de identidad en el interior de Jeremías, para que él pueda cumplir su llamado. Bueno, a ver, es así, cuando uno recibe un llamado de parte de Dios, el llamado te da identidad. El llamado, una de las cosas que te da, aparte de la confirmación en donde Dios te va a usar y todo eso, te da identidad, ¿sí? Pero desde el verso 5 en adelante nosotros nos encontramos con esta realidad, que ¿sí?, Dios comienza a establecer la identidad de este joven. Dice que Jeremías habrá comenzado su llamado allá cerca de entre los 13 y los 16 años, dice, ¿sí? O sea, eran personas muy jovencitas. Josías como rey y él como profeta eran personas muy jóvenes, ¿sí?, que anhelaban servir a Dios, anhelaban ver los cambios, pero muchas veces el pueblo, digamos, era lo que dificultaba, digamos, que esa transición o que esos cambios se realicen. Pero vamos desde el versículo 5 en adelante, ¿sí? Y dice así, el verso 4 dice esto, dice que el Señor, obviamente, que habla y da el siguiente mensaje a Jeremías. Y el verso 5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré profeta, ¿sí?, a las naciones, ¿sí? Aquí hay dos cosas que quiero resaltar en este verso. Lo primero es que tanto en Jeremías como en nosotros mismos, ¿sí?, nos podemos dar cuenta de que Dios nos conoce desde antes de nuestra formación en el vientre de nuestra madre, ¿sí? O sea, no es que Dios nos conoce ese día que nacimos, ahí es como que apareció alguien nuevo sobre la tierra. No. Este verso nos indica de que Dios nos conoce desde antes de nuestra formación en el vientre de nuestra madre. Lo mismo dice, ¿sí?, el rey David en el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde antes de que fuésemos formados, desde antes de que nuestros padres digan, bueno, vamos a tener hijos, desde antes de todo eso, Dios ya nos conoce. Pero no solamente Dios ya nos conoce, sino que también lo que nos indica este verso 5 es que también Dios desde antes, Dios ya ha preestablecido obras en donde nosotros caminaremos. Y esto es algo muy loco de poder entender, porque nosotros como seres humanos no podemos preestablecer algo y decir, bueno, por esto voy a caminar, porque no sabemos. Es más, el libro de Santiago dice que es a veces inútil decir qué vamos a hacer mañana o qué vamos a hacer pasado mañana, porque no conocemos nuestra vida. Hoy nosotros estamos aquí, después no estamos. O sea, nosotros somos tan frágiles que no podemos, ¿sí?, establecer. Pero Dios tiene la capacidad de preestablecer obras, ¿sí?,
en donde nosotros ya vamos a caminar, ¿sí? Y las obras que Dios establece sobre nosotros no son las temporadas crudas y duras que muchas veces transitamos. No, esas no son, ¿sí? Las temporadas que Dios establece sobre nuestra vida son justamente temporadas en donde Él nos va a exaltar, en donde Él nos va a promover, ¿sí? Temporadas en donde Él hará su obra sobre nosotros y nosotros vamos a poder reproducir el reino de una forma correcta aquí sobre la tierra. Pero también otra de las cosas que nos muestra este verso 5, solamente en esa palabra donde dice te conocía, Dios tiene la capacidad de poder comprender de forma completa al ser humano. Y solamente aquel que nos conoce desde antes de la formación de nuestras vidas en el vientre de la madre, solamente esa relación estrecha le da a Dios la seguridad de darnos o preestablecernos obras en donde vamos a caminar. No sé si me logro explicar lo que te quiero decir, pero yo, si te conozco a vos, y es la primera vez que nos vemos, y es muy difícil que yo te entregue la llave de mi auto y te diga, anda nomás a manejar. Es muy difícil. Es muy difícil que vos hagas lo mismo conmigo, por más que vos digas, pero es el pastor, pero el pastor puede ser terrible chambón y te puede llevar un poste por delante. Entonces, eso es nuestra relación. Pero la relación que Dios tiene con nosotros es una relación tan estrecha que Él mismo estableció desde antes de nuestra formación. Y como Él estableció esa relación, como esa relación estrecha viene de parte de Él hacia nosotros, entonces Él mismo ya dice, o en este caso le ha dicho a Jeremías, yo te establezco como profeta a las naciones. O sea, quiero que entiendas de que Dios, desde antes de que fueses concebido, Dios ya te estableció para que camines en sus propósitos. Dios ya te estableció, o lo primero que Dios establece es esa relación estrecha contigo, ¿sí? Y solamente en esa relación estrecha que Él establece con vos, es justamente en donde Él puede delegarte con total confianza, ¿sí?, las cosas de este mundo. Por más que vos digas, pero Señor, yo soy pato criollo. Por más que uno diga, pero Señor, si vos sabés que de 2 buenas, 10 hice mal. Pero el Señor, desde antes de ser concebido, Él ya nos ha establecido, ¿sí?, obras que son totalmente perfectas. Y no solamente lo dice aquí el libro de Jeremías, sino que en el Nuevo Testamento, ¿sí?, también dice eso, ¿sí?, que Dios ya establece cosas que son perfectas y que nosotros no podemos escaparnos de esa, porque Dios de una u otra manera sí lo hará cumplir. Y muchas veces uno por cabeza dura quiere decir, no, pero yo voy a hacer a mi manera, y esa a mi manera lastimosamente nos lleva a un dolor de cabeza, ¿sí? Pero qué importante es que nosotros podamos entender esto. Entonces, Dios, uno de los establecimientos de identidad que da al profeta Jeremías y que nos brinda a nosotros también es esto, que Dios dice, yo ya tengo una relación estrecha. O sea, lo fundamental fue esto. Por eso muchas veces cuando nosotros predicamos el evangelio a las personas por primera vez, le decimos, ¿qué le decimos a la persona? Que la persona puede hacer muchas cosas en su vida y puede tratar de llenar, ¿sí?, ese único lugar que le corresponde al Señor Jesús de diferentes maneras, pero nada lo podrá llenar. ¿Por qué? Porque ese único lugar solamente lo dejó el Señor para que Él lo pueda llenar. Entonces uno puede tener títulos, puede tener propiedades, puede viajar todas las veces que quiera o hacer cosas tan externas, tan terrenales y tan temporales, pero nunca podrá llenar
¿sí?, esa única cosa establecida que Dios puso desde antes de nuestra concepción, que es que Él quiere tener una relación más profunda con cada uno de nosotros. Y cuando tenemos una relación más profunda con nuestro Padre Celestial, nosotros nos conocemos, le conocemos a Él, sabemos cuáles son los planes que Él tiene para nosotros, etcétera, etcétera y etcétera, ¿sí? Entonces esto es lo que nos marca el primer verso 5. Verso 6 dice: oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Verso 7 dice: no digas soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te digas. Fíjense que el profeta Jeremías, o Jeremías en este tiempo, ¿sí?, o sea, al vivir en un contexto, el cual te comentaba hace unos minutos atrás, en donde hay reformas, en donde hay cambios, en donde comenzaban a ocurrir obviamente ciertas transiciones, el profeta Jeremías necesitó aprender a verse como Dios lo veía, ¿sí? Porque Jeremías es más que obvio. Si hoy agarramos a un niño de 8 años y le decimos: mira, vos vas a ser profeta a las naciones, y yo quiero jugar a la bolita, te va a decir, yo quiero estar en mi habitación, quiero jugar, no sé, otra cosa. O sea, no me veo como profeta a las naciones, no me veo con esa responsabilidad. No, y obviamente que no. Pero Jeremías creció, recuerden, en un contexto en donde habían cambios, en donde las cosas buenas sí estaban sucediendo, pero también por otro lado las cosas malas también seguían sucediendo. Porque Josías podía establecer ciertas reformas religiosas y decir: bueno, ahora vamos todos a adorar al Señor, ahora vamos a celebrar la Pascua, ahora vamos a, no sé, a levantar un altar de adoración, y eso puede ser la reforma. Pero el pueblo, el que quería iba, y el que no todavía se quedaba en su casa, ¿sí?, adorando a la diosa Acera, no sé, en una estampita. Es lo mismo que desde aquí uno a veces habla y cada uno tiene, ¿sí?, la opción de decir tomo o no tomo y sigo con mi vida y ya está. Entonces Jeremías sí creció en ese contexto. Por eso él necesitó aprender a verse como Dios lo veía, y creo que de la misma manera sucede con nosotros. Nosotros en este tiempo necesitamos aprender a vernos como Dios nos ve. Porque muchas veces parece ser más grande la realidad terrenal que la realidad espiritual, que la realidad del cielo. Porque somos personas que lastimosamente dejamos moldear nuestra vida espiritual por lo que nuestros ojos ven. Y eso es algo totalmente al revés. Porque las Escrituras nos enseñan de que no es por vista, sino que es por fe. Entonces, mi vida espiritual no puede estar modelada o moldeada por lo que mis ojos ven. Entonces Jeremías decía: yo soy una persona muy jovencita. O sea, ¿cómo voy a ser un profeta a las naciones? Pero Dios le marcaba y le decía y le establecía en esta identidad: o sea, esto es lo que yo establecí para vos. Y te podrás esconder bajo una piedra, pero en algún momento vas a salir y vas a cumplir mi mandato. O sea, nosotros podemos escapar muchas veces del llamado de Dios, podemos muchas veces rehusarnos a que Dios no nos use, rehusarnos y correr para otro sentido, pero en algún momento vamos a regresar y vamos a estar y vamos a terminar cumpliendo lo que Dios nos encomendó. Por eso yo creo que lo más feo de la vida cristiana es vivir peleando con Dios para no cumplir sus propósitos. Porque uno, por más que diga lo que diga o haga lo que haga, uno siempre va a sentir cierta incomodidad en su ser interior si no cumple los propósitos de Dios. Y Jeremías entonces era ese jovencito, ¿sí?, que decía: pero Señor, yo no puedo ser el que predique tu palabra porque soy joven. O sea, es más, muchas veces nosotros vivimos en contextos en donde nos inculcan ciertos pensamientos, ¿sí?, y nos movemos conforme a esas situaciones, de esos ambientes en donde nos movilizamos.
Entonces vivimos en un sistema en donde, no sé, por ponerle un ejemplo, la economía está dura y nosotros eso es lo que reproducimos, que la economía está dura, que la economía está inestable o que tantas otras cuestiones erróneas e equivocadas están sucediendo y nosotros vamos también por el mismo lado. Entonces Jeremías se movía en esa misma mentalidad que muchos de nosotros también, sí, puede ser que también nos estemos moviendo en este tiempo. Pero sigue diciendo el Señor, verso 8, no le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Y verso 9, sí, comienza el Señor, ¿no?, a darle cosas mucho más concretas. Entonces le dice, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Este llamado del profeta Jeremías es muy diferente al llamado del profeta Isaías. Para aquellos que conocen la historia, capítulo 6 del libro de Isaías, dice de que un serafín toma, ¿sí?, un carbón encendido del altar de Dios, vuela hasta Isaías y ese carbón encendido pone en la boca de Isaías y eso era señal de purificación porque Isaías vivía en un pueblo de labios impuros y él también era una persona que se consideraba de labios impuros. Así fue el llamado del profeta Isaías, pero el llamado del profeta Jeremías es totalmente al revés. Dice que Dios mismo toca la boca del profeta Jeremías y le dice las palabras, le dice, te he dado mis palabras o he puesto mis palabras en tu boca. Y esto es señal no de purificación, sino que es señal de revelación y de autoridad. Y quiero que solamente tengas esto presente, de por qué Dios toca la boca del profeta Jeremías, ¿sí? De por qué es importante de que Dios toque tus labios y que te construya internamente para que puedas entender y comprender que en tus palabras está el poder para dar la vida y para dar la muerte. O sea, por el fruto de tus palabras, dice el rey Salomón en el libro de Proverbios, vas a ser alimentado. Dependiendo de cómo hablas, es dependiendo de cómo vas a estar de nutritivo, por así decirlo. Si yo todos los días hablo queja, si yo todos los días reproduzco negatividad, si todos los días mis palabras son enfermedad, de la misma manera yo estoy internamente, ¿sí? Entonces Dios mismo toca el labio de este joven profeta Jeremías y le dice, yo te doy autoridad, ¿sí? Yo te doy revelación en tus labios. Sigue diciendo el verso 10, ¿sí? Un verso muy conocido, te doy autoridad para que puedas o para que hagas frente a naciones y reinos, ¿sí? Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Es excelente esta promesa de parte de Dios. Y el verso 11 es donde yo me quiero detener unos segundos más, porque dice que después el Señor me dijo, observa Jeremías, ¿qué es lo que ves? Y este mensaje yo lo titulé así, ¿qué es lo que ves? Fíjense, Dios le dice, observa Jeremías, ¿qué es lo que ves? Recuerden de que Jeremías, les vuelvo otra vez a resaltar por si se han olvidado, se estaba criando y desarrollando su ministerio en un contexto en donde los cambios se estaban produciendo, ¿sí? Pero esta palabra, ¿qué es lo que ves? O en otras versiones dice, ¿qué ves, Jeremías? Es una palabra que en realidad va mucho más allá de lo que uno pueda percibir con sus ojos físicos. Es más, lo que nosotros vemos determina lo que hablamos. Lo que nosotros vemos determina lo que hablamos. Ahora mi pregunta sería, ¿qué estás viendo en este tiempo? Pero no con tus ojos físicos. ¿Qué estás viendo con tus ojos espirituales? ¿Qué estás viendo sobre tu matrimonio? ¿Qué
¿Qué estás viendo sobre tus hijos? ¿Qué estás viendo sobre tus inversiones, sobre tu empresa? ¿Qué estás viendo sobre tu ministerio, tu llamado? ¿Qué estás viendo? Porque el Señor le dice, observa, Jeremías, ¿qué estás viendo? Fíjense que hasta el verso 10, Dios establece la identidad de Jeremías. Ahora, a partir del verso 11, Jeremías necesitaba demostrar qué tipo de identidad él tenía en medio del ambiente que se estaba formando. Hasta el día de hoy, Dios te ha formado en tu identidad. Hasta el día de hoy, estuviste a upas con el Señor y te daba leche para calmarte, para aliviarte. Pero a partir de hoy en adelante, Dios te dice, es hora de que comiences a caminar. A partir de ahora en adelante, Dios te comienza a preguntar, ¿qué es lo que ves? Y nosotros vamos a poder reproducir o hablar lo que vemos cuando, presten atención, tenemos esa relación estrecha con el Señor, el cual el Señor le dice en el verso 5 a Jeremías. Yo no creo, no sé, ustedes me dirán algo diferente, pero yo no creo que aquel padre y aquella madre que cría a sus hijos en un contexto saludable, en un contexto en donde Dios está en primer lugar en su vida, cuando tiene que ver el mundo exterior, va a haber un caos, va a haber ruinas, no. O sea, yo creo que aquel niño, aquella niña que es formada en un ámbito saludable, sano, donde Dios es el primero en la vida, en la familia, por más que capaz las cosas se vengan a pique, pero esa persona siempre va a ver esperanza. Porque no se va a dejar guiar por lo que sus ojos físicos, ¿sí?, están viendo. Por eso esta palabra de Dios hacia la vida de Jeremías era en realidad una prueba para Jeremías de decir, bueno, a ver, yo desde el verso 5, Jeremías, no sé si vos te estás dando cuenta, pero yo desde el verso 5 yo te vengo estableciendo identidad, yo te vengo promoviendo, yo te vengo exaltando, pero ahora es tu turno de que vos comiences a demostrar qué es lo que portás adentro. Porque, hermanos, nosotros tenemos dos opciones en esta vida. Nosotros podemos reproducir lo que nuestros ojos físicos ven de este mundo o de esta realidad terrenal, pero también tenemos la opción de poder poner nuestra mirada en las cosas celestiales y reproducir lo que el cielo está diciendo. Por eso Dios le dice a Jeremías, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Observa, ¿qué es lo que ves? ¿Qué estás viendo en esta temporada? ¿Ves las crisis? ¿Ves las situaciones difíciles? ¿Qué es lo que estás reproduciendo? Y no porque todo está mal y yo voy a reproducir también lo malo. Y no, porque esa es la realidad. Y yo no estoy diciendo de que uno salga de esta realidad y se meta en otra, porque yo entiendo, o sea, a veces es difícil poder tener un lenguaje diferente a lo que nosotros podemos percibir físicamente. Pero si Dios le dice al profeta Jeremías, ¿qué es lo que ves?, diciéndole, no te guíes por aquellos que todavía están haciendo las cosas mal, porque eso es lo que ocurría, o eso es lo que ocurre, digamos, con el ser humano. Nosotros somos muy proclives en poner nuestra mirada en donde siempre falta el 5 para el peso. Por eso siempre enseñamos de que el desánimo avanza en la vida del creyente cuando nosotros miramos las cosas que todavía Dios no ha hecho. Si yo me centro en esa única rodilla que el Señor no sanó en la unción de sanidad, entonces yo me voy a desanimar. Pero yo necesito poner mi mirada en los otros milagros que el Señor hace para que mi fe siga aumentando y mi esperanza siga aumentando. Pero a veces tenemos la tendencia de siempre estar mirando
el vaso medio vacío, por más que lo vemos cargado. Siempre estamos mirando lo que falta. No, pero falta esto. No, pero falta lo otro. Yo muchas veces cuando hablo con las personas en consejería, yo trato de que la persona trate de dimensionar en dónde hoy está parado. Y siempre le hago la misma pregunta. Hace un año atrás o hace 3 o 4 meses atrás, ¿eras la misma persona que sos hoy? Y no, pastor, realmente el Señor me cambió, el Señor cambió mis palabras, mis pensamientos. Entonces, bueno, gloria a Dios. Ahí es donde necesitas poner tu foco, que el Señor viene haciendo cambios. Entonces, Dios le dice a Jeremías, ¿qué es lo que ves? Como poniéndole una pequeña prueba, vamos a decirlo de esta manera. A ver si todas las palabras hermosas que te dije cambiaron tu mirada espiritual. Entonces sigue diciendo este verso 11, que Jeremías contesta, veo una rama de almendro. Veo una rama de almendro. El almendro, ¿sí?, es conocido como el árbol del despertar. ¿Sí? La vara de almendro, sus flores, siempre están indicando que termina el invierno y que comienza la primavera. O sea, la vara de almendro lo que estaba significando o lo que estaba simbolizando es que comenzaba un despertar. Yo no soy arborista y no me quiero confundir en esto, pero para nosotros una rama de almendro, ¿qué sería? Un lapacho. ¿Puede ser? ¿Están conmigo? No son arboristas tampoco. Está bien, yo tampoco soy, no le puedo decir nada. Pero aquí enfrente tenemos uno. Aquí enfrente tenemos un lapacho que está totalmente florecido y tan hermoso queda. Todos los árboles, los otros están todos secos así. Y el lapacho está rejuvenecido. El lapacho te está indicando que está terminando el invierno y que comienza la primavera. La vara de almendro significaba también lo mismo. Sus frutos, sus flores indican que el invierno sombrío termina y que comienza una primavera. Ahora la pregunta que Dios le dice a Jeremías, la cual también nos dice a nosotros, ¿qué es lo que ves? Es ahí cuando nosotros necesitamos decir, Señor, yo lo que estoy viendo es un despertar, a pesar de que todavía estoy en un invierno crudo. Yo lo que estoy viendo en mi matrimonio, a pesar de que hace una hora atrás hemos discutido y que nuevamente volaron algunos platos, estoy viendo un despertar. Yo lo que estoy viendo en la vida de mis hijos, por más que hoy le abrí la puerta y estaba bien drogado, es que estoy viendo un despertar espiritual en su vida. ¿Me van entendiendo? ¿Me van cazando? Ah, bien, perfecto. O sea, ¿qué estás viendo sobre tu economía? ¿Que el dólar aumenta y que tu economía va en retroceso? ¿Qué estás viendo? Porque eso es lo que significa la vara de almendro. Eso es lo que el Señor le hizo ver al profeta Jeremías. A ver, Jeremías, podés enfocarte en aquella familia que todavía no han derribado de su interior los altares paganos, pero también podés enfocarte en los cambios que están sucediendo. Iglesia, nosotros estamos viviendo en un tiempo de cambios, en un tiempo de transición, en un tiempo de transformación, en un tiempo de mutación, en un tiempo de traslado. Pero nosotros podemos decir, Señor, sigo mirando el arbolito que está seco y que fue absorbido por el invierno crudo, o puedo comenzar a mirar un nuevo despertar. Vos podés seguir estando en la misma posición de pobrecito, de enfermedad y tantas otras cuestiones, pero necesitas empezar a ejercitar tus ojos físicos para poder ver un nuevo despertar sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu ministerio, sobre tu llamado. Yo entiendo que muchas veces atravesamos por temporadas muy misteriosas, muy oscuras, muy crudas, pero es el tiempo de empezar a ver con los ojos espirituales de que hay un despertar.
para tu vida y para el entorno en donde te moves. Y eso es lo que Dios le dice al profeta Jeremías. ¿Qué es lo que ves? Una vara de almendro. O sea, venía un despertar. Viene un cambio sobre tu vida. Recuerden de que el nombre de Jeremías significa que Dios exalta, establece y promueve. O sea, es el despertar para tu vida en donde Dios te exalta, te promueve y te establece. Por más que capaz tu situación terrenal diga algo totalmente lo contrario, pero esas son las obras que Él ya preestableció sobre tu vida para que camines sobre ellas. Pero es fácil, pastor, decir, pero hay que vivir mi vida. Y claro que sí. Pero si Dios lo promete, Dios también lo cumple. Entonces, nosotros nos encontramos que estas mismas palabras lo dice Jesús a un ciego que estaba a punto de recibir su vista. Capítulo 8 del libro de Marcos, ¿sí? Dice que Jesús sana a un ciego. Y dice que Jesús toma, en el verso 23, dice que Jesús toma al ciego de la mano y lo lleva fuera de la aldea. Y luego dice que escupe en los ojos del hombre y pone su mano sobre él y le dice, ¿puedes ver algo? Que son las mismas palabras en el hebreo o en el griego, que sería, no sé, Amán o no, Amón no, porque era el padre de Josías, pero hay una palabra griega ahí, sí, que no me estoy acordando ahora. Pero Jesús le pregunta lo mismo que Dios le preguntó a Jeremías. ¿Será porque Jesús es Dios? Para todos ellos que no encuentran a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero Jesús le hace la misma pregunta, le dice, cieguito, cachito, no sé cómo se llamaba el ciego, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Y Jesús ocupa estas palabras porque en realidad el ciego necesitaba obviamente un milagro físico, pero también el ciego necesitaba empezar a ver una realidad espiritual. ¿Por qué una realidad espiritual? Porque el verso 22, verso 23, dice que Jesús, para hacer este milagro, lo lleva fuera de la aldea. Ahí viene el verso 24, en donde el Señor, o donde este hombre comienza a mirar alrededor, dice que ve a las personas como árboles que caminaban. Verso 25, otra vez Jesús vuelve a orar por el ciego, sus ojos son abiertos. Y el verso 26 dice así, dice, Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. ¿Dónde estaba el problema del ciego? ¿Dónde estaba? En la aldea. En su contexto. ¿Será que capaz en la aldea toda su vida al ciego le dijeron, mira, vos naciste ciego? O vemos en realidad que no nació ciego, que quedó ciego en el camino, por así decirlo, porque él sabía que era un árbol y que eran las personas, ¿no? Pero ¿será que la aldea en todo momento le decía al ciego, mirá, ¿sabes qué? Vos te quedaste ciego y ciego vas a morir? ¿Para qué le vas a ir a molestar a Jesús? Si vos ya estás ciego, listo, ya está, casate con tu enfermedad y ya está, ya tenés el diagnóstico sobre tu vida, ¿para qué vas a seguir buscando al Señor si de algo hay que morir? Te dice tu amigo, te dice tu vecino, te dice la aldea en donde estás viviendo, te dice ahí el barrio, te dice la familia, te dice el contexto, el ambiente en donde estás desarrollando tu vida. Pero Jesús le dice a este ciego y le recomienda, le sugiere y le ordena y le dice, no pases por la aldea cuando regreses por tu casa. Porque el contexto, querida iglesia, en donde nosotros nos movilizamos, determina lo que nosotros vemos, eso determina cómo nosotros nos movemos en la fe.
Si yo me dejo guiar por lo que el contexto, por lo que el ambiente en donde estoy me dice lo que tengo que hacer, entonces yo siempre voy a ser una persona estéril en todas las áreas de mi vida. Nunca voy a poder invertir, nunca voy a poder formar familia, nunca voy a poder traer hijos a este mundo, nunca voy a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el contexto me dice, pero ¿para qué si está todo podrido en el mundo afuera? ¿Para qué traen hijos? Nos dijeron a nosotros con la pastora antes de que nazcan nuestras hijas. Si van a sufrir, si la van a pasar mal. Nunca más nos juntamos con esas personas. Listo, córtala. Fácil. Yo necesito desarrollarme y necesito juntarme con gente de que me anime, que me inspire en la fe, que me dé esperanza, a pesar de que sí está todo podrido allá afuera. Yo sé, pero también yo entiendo lo que la palabra de Dios me dice. Entonces Jesús a este hombre le dice, mira, sabes que está todo muy lindo el milagro, pero no vayas por la aldea. Jesús mismo lo sacó de la aldea para hacer el milagro. Hoy Jesús mismo te ha sacado de esa aldea para que tus ojos puedan ver las cosas espirituales. Puedes tener una mirada física, puedes estar observando cosas físicas, pero aún así estás ciego. Y Jesús te tiene que tomar de la mano. Fíjense, ahí está la relación estrecha que dice el verso 5 del libro de Jeremías. Jesús toma de la mano al ciego, hablando de conexión, de relación, y le hace devolver la vista. Jesús lo mismo hace con vos, te saca de la familia, te saca de ese contexto. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha librado de la familia? Pero no porque la familia sea un estorbo, sea una carga. Estoy hablando en sentido espiritual. Pero hay tanto que todavía quieren sostener lo que dijo el abuelito. Hay tanto que todavía quieren sostener lo que dijo allá tal fundador. No, todavía. Y no les sirvió a ellos y menos te va a servir a vos. Pero Jesús toma de la mano al ciego, lo saca de la aldea, lo saca de la familia, lo saca de aquellos que los estigmatizaban y vuelve a recuperar la vista, pero le aconseja, le dice, no pases por la aldea. ¿Por qué? Porque vas a pasar por la aldea y te van a decir, pero vos qué te haces si vos eras el ciego de antes. Entonces, el profeta Jeremías ve la vara de almendro y el Señor le dice, hay un nuevo despertar. Por más que vea que todo está como dado vueltas, pata para arriba, como se dice, pero hay un despertar. Sobre tu vida hay un despertar. Por más que todo esté puesto de cabezas, hay un despertar. Para tus hijos, para el ministerio, para el llamado, para tu casa, tu vida personal, tu vida espiritual. Hay un despertar. No todo está dicho, ni tampoco es el fin del mundo. Y y el Padre, verso 12, dice, así es. Vuelvo a Jeremías. Dice el Señor, y eso significa, dice, que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. ¿Sí? Cuando Jeremías le dice que él ve una vara de almendro, el Señor le confirma, le dice, así soy yo. Porque en realidad el almendro es un árbol que nunca duerme. El almendro, mientras que está atravesando un crudo invierno, ¿sí? El almendro tiene nutrientes por dentro que está trabajando para su flor, para su fruto, para mostrar que hay un cambio de invierno a primavera. Entonces el Señor se compara y dice, así como es el almendro que tiene nutrientes adentro, que está trabajando capaz de forma silenciosa, que todavía no se ve, así soy yo, dice el Señor. Capaz te has apropiado de esas famosas palabras que muchas veces dicen esos creyentes por ahí, que el Señor está en silencio conmigo.
Y capaz que, no sé, hoy puede ser que estés pasando esos silencios de Dios, que yo estoy muy contrario a esas palabras, pero Dios está trabajando de forma silenciosa, de forma vigilante, dice. Él está vigilando. Fíjate esta palabra que ocupa. Yo estoy vigilando para que mis planes se realicen en tu vida. O sea, Dios está al pendiente de que todo lo que Él preestableció se concrete sobre tu vida. No es que dijo, bueno, acá escribí en el libro de la vida y si se cumple, y si no, listo, a otro cantar. No. Dios está vigilando. Es más, me imagino al Padre diciendo o teniendo una lista y ahí como dando tildes y diciendo, esto ya se cumplió, esto ya se cumplió. Él está viviendo en esta situación, esa situación no es de Él. ¿Por qué? Porque esta es la situación que Él va a vivir. ¿Sí? El Salmo 121, el verso 4, es un salmo muy conocido que dice que nunca se dormirá el que nos guarda. El Señor está al pendiente de que sus planes se cumplan sobre tu vida. Y esto es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Significa que yo estoy vigilando y ciertamente, dice, llevaré a cabo todos mis planes. O sea, Dios va a cumplir los planes sobre tu vida. No es que, ya está dicho con lo que hoy estás atravesando. No, nada está dicho. Porque la última palabra lo tiene el Señor. Porque Él te está diciendo que por más que estés atravesando un invierno crudo, frío, sombrío y que muchas veces tus temporadas son misteriosas, pero Él va a cumplir todo lo que preestableció sobre tu vida. Por eso la vara de almendro es algo tan precioso, tan hermoso. Y no quiero tocar el verso 13, porque dice que en el verso 13, ya estoy tocando ya, ¿no? Dice que en el verso 13, Jeremías dice que ve una olla de agua hirviendo. Y la olla de agua hirviendo no era porque se iba a hacer un pollo, un guiso o algo por el estilo. Es porque en realidad estaba marcando un juicio. O sea, viene el despertar. En el despertar se despierta el que desea ser despertado. Y el que no quiere ser despertado, le va a despertar un juicio. Dice que Jeremías fue profeta y cumplió su llamado de profeta en el reinado de Josías y en el reinado de sus otros 2 hijos. Y después de eso, dice que todo el pueblo de Judá entró en cautividad. O sea, aquellos que se despertaron o vieron un despertar antes de la cautividad, fueron aquellos que aún estaban protegidos dentro del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Y ahí lo tenemos a Daniel, y ahí lo tenemos a sus 3 amigos, ¿sí? Ahí lo tenemos a tantos otros profetas que aún estando en Babilonia, ellos estaban protegidos por el Señor. Y el resto estaba cautivo. Nehemías mismo estaba como copero del rey Artajerjes, estaba protegido, comía de la comida del rey. Por eso, no es que te quiero asustar, pero si hoy Dios te dice, ¿qué es lo que ves? Es necesario de que ejercites tus ojos espirituales y que veas un despertar sobre tu vida, sobre tu familia, porque después vendrá el juicio. Porque es difícil a veces verle a Dios sabiendo que Dios es amor como un Dios de juicio. Pero ese es uno de los atributos de Él. Él es justo y lo que está establecido está establecido. Pero aquel que está despierto, pero aquel que agarra la oportunidad, se levanta, cambia su forma de ver, su forma de andar, su forma de moverse, perfecto.
no pasará nada. Pero aquel que todavía quiere estar en el letargo y todavía quiere tener altares en su interior y todavía quiere sostener lo que el abuelito dijo, perfecto. Lo que el abuelito dijo es lo que después te va a juzgar. Lo que el abuelito dijo o lo que tus ideales es lo que te va a juzgar. Por eso el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice de que cada uno será juzgado conforme a las alabanzas que sostenieron. ¿Qué estás sosteniendo hoy? ¿Por qué no estás viendo el despertar? ¿Por qué no estás viendo el cambio en la vida de tus hijos? ¿Por qué no estás viendo de que tu matrimonio realmente va a mejorar? ¿Por qué no estás viendo eso? ¿Por qué te estás enfocando en cualquier cosa terrenal y física? Recuerden esto, y con esto termino, si pueden ponerse de pie, que los ojos físicos siempre quieren sujetarnos y moldear nuestra vida espiritual. Siempre lo van a querer hacer, siempre. Siempre mis ojos físicos me van a tentar a que yo me queje, a que yo murmure. Siempre mis ojos físicos me van a tentar a que yo hable mal del prójimo. Siempre mis ojos físicos me van a llevar a vivir en una vida de corrupción, en una vida injusta. Siempre mis ojos físicos me van a llevar a ese lugar. Pero también hoy yo tengo la oportunidad y la opción, la hermosa opción de poner mi mirada en las cosas celestiales, allí donde está sentado Cristo. Porque ahí donde está sentado Cristo, ahí también Él nos ha colocado. Él nos puso como coherederos, dice la Biblia. Él nos puso también en un lugar alto de gloria, de autoridad. Por eso Dios toca los labios de Jeremías. Porque los labios y los ojos están conectados. Están conectados. Lo que vos ves es lo que vas a reproducir. Lo que vos ves es lo que vas a hablar, y de lo que hablas y del fruto de lo que hablas es cómo vas a estar alimentado. Por eso creo que Dios nos dice en esta mañana, ¿qué es lo que ves? María, Juan, Cristian, ¿qué es lo que ves? Y yo simplemente le quiero responder al Señor, veo una rama de almendro. O como argentino, veo un lapacho, Señor. Veo de que el crudo invierno ya no me afecta, sino que hoy estoy en un paso a la primavera, a donde todo florece, en donde hay fruto, en donde sé que el Señor está vigilando mi vida para que mi vida realmente cumpla lo que Él ya estableció desde un principio.